¿Conocen a alguien que haya sido víctima de una estafa a través de Internet? ¿Les han hackeado datos, contraseñas? Este tipo de ilícitos viene en aumento a medida que crecen las transacciones online. En el Parlamento hay varios proyectos de ley en trámite que buscan actualizar la normativa penal para castigar estos delitos. El último que se sumó es el del Frente Amplio. Pero a diferencia de otras iniciativas que solo crean nuevos ciberdelitos, la coalición de izquierdas incorpora en su proyecto varias disposiciones para resarcir económicamente a las víctimas de delitos como estafas digitales. Además, el proyecto de ley establece nuevas responsabilidades para las instituciones financieras, con el fin de prevenir ciberdelitos. ¿Qué alcance tiene esta normativa? Vamos a conversarlo con una de las firmantes del proyecto. Estamos con la diputada Dayana Pérez. Bienvenida, un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos y todas y gracias por la invitación para poder intercambiar sobre este proyecto. Una primera consulta. Ya hay varios proyectos de ley sobre ciberdelitos a estudios en el Parlamento. ¿Por qué hay tanta preocupación por legislar en esta temática? Bien, sí, lo principal que pasa es que, como planteabas al principio, ¿quién no conoce a alguien que fue víctima de una estafa a través de un medio digital, no? A nosotros nos han llegado varias consultas y reclamos de trabajadores, trabajadoras, gente que cobra salarios muy bajos y que se han visto expuestos a el saqueo de su cuenta en general o incluso a pedido de préstamos a muchos años con muchas tasas de interés que claramente no pueden pagar porque está fuera de su alcance y porque no fueron aparte pedido por ellos. En función de eso y de que es verdad que sobre todo post pandemia hay mayor accesibilidad a lo que es la virtualidad, lo que generó también como un campo mayor y más accesible para cometer estos delitos a través de los medios digitales. Entonces, bueno, entendimos que es necesario como empezar a legislar en lo que falta, ¿no? Porque bien como decías, hay varios proyectos, pero el nuestro es bastante diferente porque es integral y legisla sobre lo que falta. Es decir, ahí... Sí. Ahora profundizamos en eso, en el contenido y en la diferencia. Bien. Pero iba a, sobre todo, a ver, para que la gente entienda, ¿de qué tipo de delitos estamos hablando? ¿O cuáles son las... por qué recibieron la inquietud, digamos? ¿Qué tipo de estafa hay atrás, desde lo más común, de que me roben, bueno, la contraseña del banco mediante algún mecanismo, por WhatsApp también? A ver, ¿de qué estamos hablando? Porque el cuento del tío, decíamos ahora fuera de micrófono, está bastante sofisticado, sí. ¿No? Sí, hablamos justamente de eso, ¿no? De los engaños a través de, bueno, te mando un link para que vos me hagas una transferencia o te pido ayuda y transferí a este número de cuenta tanta plata. Ese es un ejemplo concreto. Ese es un ejemplo por WhatsApp. Un número de WhatsApp que no tengo registrado. Yo soy tu pariente de tal lugar, pasame plata, preciso para pagar. No sabes lo que me pasó, ¿no? Exacto. Es ese tipo, lo otro es lo que contaba al principio, la cantidad en realidad no sabemos porque no está como todavía estandarizado, pero sí hay muchos casos de la pedida de préstamo, ¿no? Bueno, te entran, te hackean a través del phishing, vos entrás a un link que parece de la entidad que sos habitual, entrás y pones una página web que me hacen creer que sí, que efectivamente es del banco. Pongo mi dato, mi contraseña, el todo, y con eso me sacan esos datos y entro y me pide un préstamo, por ejemplo. Entonces pago o un adelanto de sueldo, por ejemplo. Entonces esas son como las mayores estafas, digamos. O sea, te roban la plata, digamos, ya no de la vieja escuela ni a través de los delitos anteriores, sino bueno, ahora a través de mecanismos virtuales, a través de las webs, de las entidades financieras, que hay mucho más manejo a través de las entidades financieras, y esto a través del cuento del tío 2.0, como decíamos, de que bueno, te mando un mensajito, me transferís o pagá tal cosa. Bueno, es como ese tipo de delitos que están siendo mucho más frecuentes, o por lo menos la gente los logra identificar más claramente y decir, bueno, me están estafando, me están robando la plata del salario que cobré el otro día, ¿no? O sea, es eso. Los proyectos, decíamos, que ya están en estudio en el Parlamento, van por el lado de crear sobre todo nueva normativa penal asociada al ciberdelito. Pero este proyecto del Frente Amplio, además de la dimensión penal, digamos, en algunos casos, incorpora el resarcimiento pecuniario en dinero a las víctimas de la ciberdelincuencia. ¿Por qué el Frente Amplio elige ir por ese lado? ¿Ven insuficiente la creación de delitos? ¿No solo basta con crear el delito? Sí, lo principal es que buscamos crear los delitos que no existen y que no pueden formalizarse o identificarse a través del Código Penal. La mayoría de los casos que se dan de estafa y que logran identificarse y formalizarse se hacen ya con el Código vigente. Lo que es cierto, o sea, lo único que cambia es el medio. Cambia el medio, pero también ya está como delito. Ya está como delito, pero también tuvimos en cuenta que es verdad que el hecho de cambiar el medio también toma una masificación que anterior no. O sea, ahí creamos un agravante que es, bueno, cualquier estafa que sea por un medio
medio digital es un agravante. Porque no es lo mismo que yo vaya casa por casa golpeando para robar que yo mande una cadena de WhatsApp a 1000 usuarios. Es probable que me entre más gente por el WhatsApp que el robo puerta por puerta, por ejemplo. Entonces ahí agravamos por eso. Y después es verdad que la estafa digital también existe, o sea, se da esto que es lo mismo, la masificación, el engaño, esto que hablamos, ¿no? Te mandan un WhatsApp, el engaño ya no es el cuento del tío por teléfono, es por WhatsApp. Entonces también hay que legislar sobre la realidad de esta que se da, ya no es solamente una estafa que te robo, te pido la tarjeta y te cobro, te compro cosas, no, se da como este engaño también a través de las nuevas tecnologías. Y después lo que tiene que ver con los daños informáticos, que también es algo que se está dando mucho, que sabemos, yo que sé, los robos de los datos de algunas empresas o entidades del Estado. Entonces legislamos sobre lo nuevo y sobre lo que no hay, cosas ya aplicables, porque tomamos muy en cuenta lo que planteó el... Pero ¿por qué ponen el énfasis en el resarcimiento, sobre todo a la víctima? Sí, eso es importante. Ponemos porque el énfasis. Es una de las novedades, digamos, ¿no? Sí. Respecto a los otros proyectos que hay. Sí, en realidad es por esto, es porque en realidad hoy cuando uno sufre una estafa de este estilo, tiene muchas vueltas para poder recuperar lo que perdió en caso que pueda y lleva muchos pasos, yo qué sé, una persona, una ama de casa, un trabajador que cobra un sueldo, le roban el sueldo, tiene que ir a delitos informáticos, tiene que ver si de verdad fue un error de que ella cometió y se dio los datos, probarlo, ir a la fiscalía, todo como una tranza. Bueno, eso es un atraso muy importante, sobre todo por la dinámica y que todo se da muy rápido y porque aparte son las víctimas, de verdad, de las estafas, o sea, como entendemos que... Pero hay quien puede decir, en otro tipo de delitos no, la víctima... Bueno, es verdad que no en todos los casos hay normativas, alguna, la ley de violencia basada en géneros tiene la reparación como un mecanismo, nosotros tomamos como ese ejemplo, hay algunos otros, el BPS, por ejemplo, cuando no está declarada la persona, también tiene una multa que le cobra la empresa y es como repara a la persona que hace o sea, hay algunas cosas que existen, no es lo más habitual, pero entendemos que en este caso, cuando te sacan tu salario, lo que tenés, es necesario que hay una responsabilidad atrás y bueno, que sea reparada la víctima, o sea, es como el reclamo que hace todo el mundo, ¿no? Bueno, ¿qué hago ahora? ¿Cómo recuperar la plata? Claro, ¿cómo recuperar? O sea, no solo es que me sacás la plata, sino que aparte me generas un problema adelante, ¿no? Veía el artículo 1, dice finalidad de la ley. La presente ley tiene como finalidad la protección de la seguridad digital de las personas para garantizar que las mismas puedan actuar libre y responsablemente en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, minimizando las amenazas a sus derechos fundamentales. Bueno, esto también supongo que tiene que ver con que cada vez más todo nos empuja a, y por ejemplo, capaz que el adulto mayor que antes tenía más miedo para operar con estas transacciones, de alguna forma también está sintiendo el estímulo o el desincentivo a ir físicamente y lo estamos llevando al mundo digital, pero a su vez lo que dicen ustedes es hay que preservar entonces ese mundo digital y que opere seguro, de forma segura. Claro, es una realidad que se impuso, o sea, ya no podemos volver para atrás, hoy en día todo lo que son transacciones o compras, yo que sé, hoy pagas con un código QR, vas a un restaurante, o sea, hay lugares que hay un nivel de tecnología que no podemos volver atrás. Entonces es necesario regular eso y dar garantías. No solamente penar todo lo que sea a través de los medios digitales, porque si no también estamos bloqueando el acceso y el avance en materia de tecnologías. Es bueno regular y dar garantías a la gente, que si yo voy a hacer todo a través de una plataforma digital, que sienta las garantías. Porque es verdad que también a veces me veo obligado a que sea el único mecanismo. Entonces, si yo es la única forma que tengo de hacer las cosas, necesito sentir la seguridad de que por ese medio lo puedo hacer tranquilo sin ponerme en riesgo. Entonces buscamos como no entorpecer el avance de las tecnologías y de la realidad, que es un hecho, y además poder brindar garantías a las personas. Y esto de la reparación es importante porque también ayuda como a la prevención, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, ahora no hay muchas denuncias o no sabemos cuántas denuncias hay, no hay ¿Por qué no se sabe cuántas denuncias bueno, hay? No están, al menos no están registradas, no tenemos acceso en el Ministerio del Interior, cuando muestran cifras de delitos no aparecen en las estafas digitales, en el observatorio, datos. Por ejemplo, que se publica con cierta frecuencia, ahí no se habla de los ciberdelictos. No se hay datos, el Banco Central no tiene sistematizado ni diferenciado, por ejemplo, qué entidad es más vulnerable, a quién le roban más, o sea, no hay como una evaluación de eso, entonces no conocemos el campo exacto, pero sí sabemos que esto existe, entonces es en función de eso que tratamos de hacer una normativa que no interfiera con el avance, pero que dé las garantías para poder seguir avanzando y reparar en caso de ser una víctima, ¿no? Porque esto que decía la prevención, si una institución tiene que pagar 100 multas porque empiezan a haber más delitos, la institución va a tomar otras
precauciones y otras seguridades que capaz que hoy no tiene para evitar que le pase eso. A ver, vayamos a eso, la parte del resarcimiento. El artículo 3, el artículo 3 establece una sanción pecuniaria a imponer en la sentencia de condena de los delitos cometidos mediante tecnología de la información y la comunicación, junto con una pena de privación de libertad. O sea, en este caso, el que tiene que pagar es el que cometió el delito. Claro, en ese caso, que es hay 3 formas de reparación de la víctima. Ese es el tercer caso, que es cuando hay una pena. O sea, encontramos ahí una condena, y además de la condena tiene que reparar a la víctima con 12 sueldos o 12 salarios mínimos, que eso lo tomamos de otras normativas que hay. Se asume que la persona tiene recursos. Tiene recursos, bueno, puede pasar que no, y bueno, ahí habrá que buscar otras alternativas, pero acá lo que ahorramos es el juicio civil, que por lo general van separados. Vos tenés que denunciar a la persona y además después hacer un juicio civil. Acá automáticamente queda en lo mismo. Después las otras 2 reparaciones son a través... ahí. Sí. ¿Qué pasa si el delito es cometido fuera de fronteras? ¿Cómo se persigue a ese delincuente para reparar a la víctima? Bueno, eso ya hoy existe una cooperación internacional de fuera de fronteras, fiscalías, las investigaciones, y tiene cooperación con los demás países, y se hará un seguimiento, y bueno, y ahí habrá que ver el tema de la extradición o el delito donde se cometió y cómo se puede reparar a la víctima en caso que se encuentre y que pueda aparte reparar. O sea, lo que tratamos es esto, como buscar soluciones, que no solamente ir preso y después tener que hacer otras vueltas de mandar, sino que sea como todo ya junto. Ya integral. Sí. Ahí está. Pero eso entonces, hoy en día ya hay cooperación internacional. Lo que es cooperación internacional ya existe, sí. Se podría detectar a la persona que cometió el fraude y extraditarlo porque cometió el delito acá en Uruguay y hacerlo pagar por eso. Sí, más allá de la pena. Lo importante para que se pueda usar los delitos en los lugares es que exista en los lugares que está la otra persona y donde se cometió el mismo delito. Puede llamarse igual o no, pero tiene que estar tipificado el mismo delito. Estando, se puede ya cooperar internacionalmente, o sea, ya existe esa cooperación hoy. Porque de hecho se hace seguimiento, trata, otra pornografía, o sea, hay como ya seguimiento a nivel internacional, es que se aplique también a este tipo de estafas que hoy en día son mucho más comunes y que aparte la gente por lo general, la última cuenta a la que va para la plata no está generalmente en el país. Y después el artículo 4 establece una reparación para las víctimas de ciberdelitos a ser abonada por los emisores de instrumentos de pago electrónico en caso de que se compruebe que incumplieron con sus obligaciones relativas a la seguridad de la transacción. A ver, ¿podemos explicar esto? Sí, esto implica es que si la entidad financiera no, por ejemplo, no me notifica el aviso previo, que nosotros los ponemos ahí como uno de los mecanismos de seguridad, si... Está bien, yo entro por phishing y cliqué un lugar mal, entonces pido un préstamo, pero ese préstamo después de mi cuenta lo trasladan a otro lugar. Si en esa transacción mi entidad financiera no me avisa que estoy haciendo esa transacción, hay una responsabilidad en cuanto a la seguridad, porque... Pero al día de hoy ya el Banco Central multa a los emisores si no cumplen sus responsabilidades en materia de seguridad, ¿no? Sí, hay ya algunas multas, hay algunos requerimientos en materia de seguridad, son bastante básicos en realidad. Por eso nosotros lo ponemos como así amplio, porque bueno, no le podemos decir al Banco Central, tenés que hacer esto, pero sí es necesario que obligues y que seas vos el que controle las entidades financieras y le pida que haya mayor seguridad, ¿no? Porque es la entidad que los regula. O sea, y además tampoco podemos poner específico cada cosa porque va mutando día a día y avanza claramente lo que hablábamos de la sofisticación, ¿no? Cada vez hay mayores mecanismos. Pero si le decimos al Banco Central, bueno, tenés estos problemas, hay que hacer algo para solucionarlos y brindar mayor seguridad y que lo exijas. Esa multa iría, por ejemplo, a como una de la reparación. También es uno de los mecanismos de reparación, la multa. ¿Cómo se aplicaría directamente? ¿Es un fondo común de multas o cómo es? O una vez que a mí me cometen el delito, yo logro establecer que la institución bancaria a la que pertenezco no cumplió con las medidas de seguridad, hay la multa, la paga la institución financiera y ese dinero va para... Claro, la multa que le pagaría al Banco Central y que le paga al Banco Central, esa multa hoy va para reparación de la víctima, específica de ese caso, ¿no? Una puntualización, a ver, el emisor de la tarjeta no se tiene que hacer responsable ante cualquier falla en un sistema de seguridad, ¿no? Solo es responsable si se comprueba que el delito se cometió porque la empresa incumplió con determinadas obligaciones. Claro, esto es lo que hablamos, ¿no? de seguridad básica. Claro, de lo que hablamos de la movilidad. Bueno, capaz que hoy la seguridad básica es ABC, entonces si no cumplís con ABC, bueno, ahí hay una falla. Mañana es DHJ porque avanza. Entonces, bueno, ponemos que es la seguridad que esté determinada hoy. Sí, porque no hay sistemas de seguridad infalibles, ¿no? Claro, nada es infalible, entonces, y tampoco podemos estar bueno, si hay una normativa o tal criterio de seguridad que sabemos que existen, porque, a ver, diferentes entidades tienen diferentes criterios de seguridad, mayores o menores. Entonces, sabiendo que existen, es que está la posibilidad de hacerlo, bueno, exigimos que haya como más control y más exigencia en cuanto a la seguridad que hay que brindarle a los usuarios y usuarias.
El responsable, según el proyecto de ley, es el emisor del instrumento de pago, ¿verdad? Sí. Así se establece en el artículo 4. Pero, ¿qué pasa si la falla se detecta no en el emisor, sino en la página web que utiliza esa tarjeta, por ejemplo? Pienso una página como Pedido Ya, Mercado Libre, en el que el usuario carga su tarjeta, ¿no? O sea, Sí. entró y puso el número. Sí. ¿Qué pasa ahí en ese caso? Igual ahí es igual, porque es verdad que el primer medio es otro lugar donde yo accedo y pongo mis datos, pero cuando yo confirmo, o por ejemplo, el código QR, ¿no? Entro con un código QR, voy y pongo mi tarjeta para pagar, que la tengo cargada en tal aplicación. Cuando voy a hacer ese pago, en realidad, el último operador es la entidad financiera que me brinda el instrumento de pago, cualquiera sea. Entonces, volvemos a lo mismo, sigue siendo la institución financiera quien tiene el último movimiento de mi transacción, sin ser yo, ¿no? Bueno, autorizo el pago de tal compra, me notificás, porque sos vos el responsable de autorizar ese pago. De hecho, lo vemos que hay algunos pagos que demoran en ingresar, dependiendo el día que sea, o las compras con tarjeta, por ejemplo, a veces también se encargan después. O sea, siempre el último es el emisor. El último que habilita cualquiera sea la transacción de pago o de transferencia es el emisor de la tarjeta, del el medio de pago, digamos. Pero ahí lo que ustedes establecen es que tendría que notificarse en distintos pasos. A ver, expliquemos eso, las notificaciones, por ejemplo. Sí, las notificaciones. ¿Cuáles serían un sistema que ustedes consideran, pertinentes de notificaciones? Porque también desde las instituciones financieras muchas veces se dice, a ver, depende de cómo se dé esa situación, ¿no? Hay quien, por ejemplo, le llega un mail y le dice, entra a este link que precisamos actualizar tu información básica. Y los bancos, por otro lado, dicen 20 veces, mirá que nosotros no te estamos pidiendo, ¿no? Sí. No te estamos pidiendo esos datos, no te estamos pidiendo que actualices la contraseña. Y uno cae en ese mail que parece de mi institución bancaria, aprieto y caigo en la trampa, y ahí sí, chau, destapé, les di mis datos. ¿Por qué el banco atrás debería decir, bueno, pero yo te avisé, vengo notificando a mis clientes que no hagan eso, ¿no? Sí, sí. Un ejemplo que se pone a veces es, ¿qué pasa con el hurto en una casa? Si, por ejemplo, bueno, si yo le di la llave a un conocido y ese conocido después me robó, ¿por qué es la culpa en este caso el banco, ¿no? Claro. Usando la analogía. Sí, ahí lo que hacemos con el aviso previo, por ejemplo, puede ser una doble verificación, que ya existe en muchas aplicaciones y cosas, es esto de evitarle también a la entidad financiera varios problemas para después de ser responsable de situaciones de delitos, digamos, pero además también la seguridad para el usuario. Es verdad que el banco te puede decir, el banco o la entidad financiera te puede decir, bueno, yo te hago carteles, pongo por publicidad, aviso que si no es oficial, no sé qué, pero también es verdad que a no todo el mundo llega la información de igual forma, la entiende igual, entonces tenemos que tener, si brindar el servicio, tener la capacidad también, o estas entidades tener la capacidad de brindar también la seguridad necesaria. La doble verificación es esto que hablábamos hoy más temprano, es como, bueno, avisarte previamente de que se mueve de tu cuenta. Porque esto que decís vos también, yo entro, actualizo mis datos. Lo que pasa con eso es que yo de ahí saco tus datos personales. Pero de todas formas tengo que entrar a la entidad financiera tuya, porque si no, no tengo forma de acceder a lo que hay ahí. Entonces, de vuelta, el último siempre es la entidad financiera. Y ahí, si vos me robaste los datos, ¿no? Sí. Ingresás a mi cuenta de banco. Ahí el banco me tendría que avisar a mi teléfono. Y yo ejemplo, veo que ahí tengo una operación sospechosa. Yo digo, no, yo no saqué este préstamo. Exacto. O yo no moví hice esta plata, no hice esta transferencia. ¿Y ahí qué cambia? O sea, ¿qué hago? Más que desesperarme, ¿qué hago? No, bueno, pero vos ahí te avisa y puedes dar aviso enseguida a la entidad financiera que no fuiste vos. Entonces ahí, por ejemplo, se movilizan los fondos o se bloquea la transferencia. ¿Se puede hacer eso? Bueno, Digo, porque a mí me avisa cuando ya hizo la transferencia, por ejemplo. Sí, claro, hoy pasa posterior. El proyecto de ley nuestro lo que trata es que sea previamente. O sea, hoy avisa cuando hizo la transferencia. Es verdad que podés ir, reclamar si hizo la transferencia, no fuiste vos, tenés que demostrar que no es habitual, que no fuiste vos. Hoy lo hacemos previamente para evitar todos esos pasos. Hoy yo aviso previamente, sí. O sea, a mí me salta la alerta, yo aviso, aviso a la entidad que no fui yo, entonces la entidad ahí me inmoviliza los fondos o bloquea el movimiento que sea en el momento. Hoy eso no pasa. Hoy pasa, te enterás después cuando te llega la notificación, que aparte es por mail muchas veces, o sea, que tampoco es un mecanismo que sea de tampoco un uso gran masificado.
Hay otros mecanismos, hoy hay muchísimas aplicaciones que te mandan un mensaje de texto o te llaman o te mandan un WhatsApp incluso con un código que vos tenés que comprobar que es el código para que sea... O sea, ya existe una doble verificación en muchas Bueno, el cosas. código es el más extendido, capaz, ¿no? O sea, el pedido del código para que yo efectivamente, para que esa transacción que uno alguien salga. hizo ilícitamente desde mi cuenta, bueno, tenga que completar con ese código que me envía a mi celular. O sea, otro medio distinto para que poder verificar. Porque de todos modos, la gente lo que hace es robar los datos. Y después que roba los datos, utiliza esos datos para robarte la cuenta o para robarte lo que tenés ahí, un préstamo. Pero siempre tiene que sacar la plata de esa cuenta, porque si no sigue estando en tu cuenta. O sea, vos pedís un préstamo y si la dejás en tu cuenta no pasa nada. El tema está cuando ese préstamo que pediste sale a otra cuenta que no es la tuya. Entonces ahí es donde vos tenés que generar el control, digamos. También se puede hacer a posterior, también en el proyecto de ley lo planteamos a posterior, que no te des cuenta en el momento y que te notifique y te diste cuenta cuando te llega la notificación al otro día. Bueno, hay un plazo de tiempo también establecido en que vos puedas avisar que tampoco fuiste vos. Ahí también se puede generar la parte de la inmovilización de los fondos hasta que demuestres que no fuiste vos o que sí, por ejemplo. Pues también hay, los bancos están así, bueno, como yo con esto no me presto que me estafen a mí también, ¿no? También hay que pensar en las dos partes, bueno. Entonces es de las dos formas. Vos me notificás, yo te digo que no fui yo, ahí ninguno de los dos cortamos y se corta el delito. Nadie pierde. Nadie pierde. Y en caso que sea posterior, bueno, yo te aviso en un tiempo prudente y ahí evaluamos que no haya sido yo efectivamente, entonces también, o sea, en ese periodo se movilizan los fondos y hacemos como la investigación. Es como también dar garantías a las dos partes. Y sobre todo el proyecto busca como mucho el tema de la prevención, porque si no, todo es siempre a posteriori. Los delitos, esto de que te aviso, después que tenés que ir a un juicio, pedir plata, bueno... obviamente que esto va a seguir pasando, porque van a seguir pasando estafas, van a haber gente que va a tener que ir a reclamar, a hacer cosas, pero la idea es generar como una prevención en que la seguridad que te brinde cualquier entidad financiera que hoy usa medios digitales sea, no obviamente infalible, porque no es, pero sí la mayor garantía y que puedas como, bueno, prevenir ese tipo de estafas después, ¿no? ¿Cuál es el otro mecanismo de resarcimiento? Porque habían tres, sí. El tercero tiene que ver con la parte de datos, que hablábamos esto de los daños, datos informáticos, cuando yo robo una base de datos o, por ejemplo, rompo una base de datos, bueno, ahí el control, quien hace el control de lo que tiene que ver con datos personales es la GESIC. Entonces también la GESIC hoy aplica multas cuando se ven vulnerados estos datos. Es lo mismo que con el Banco Central. La multa que hoy aplica la GESIC que vaya como reparación a la víctima. En realidad la mitad de la multa que hace la GESIC la pasamos como reparación, en caso que sea una violación de datos personales, ¿no? Hacemos una pausa y enseguida continuamos conversando sobre ciberdelitos y este nuevo proyecto de ley que propone el Frente Amplio para justamente no solo crear algunos delitos específicos, tipificar algunos delitos específicos, sino también resarcir a las víctimas de estafas digitales. Estamos con Dayana Pérez, diputada por el MPP. Seguimos esta mañana aquí en Perspectiva profundizando en este proyecto de ley que envió el Frente Amplio y que pone en consideración del Parlamento para contemplar ciberdelitos, un fenómeno que claramente viene en aumento. El Parlamento tiene estudio ya varios proyectos para castigar estos ilícitos. El último es este del que estamos hablando. La diferencia respecto a otras iniciativas que solo crean ciberdelitos es que la coalición de izquierdas incorpora en su proyecto de ley varias disposiciones para resarcir económicamente a las víctimas de delitos como las estafas digitales. ¿Qué alcance tiene esta normativa? De eso estamos hablando con la diputada Dayana Pérez, diputada por el MPP, es diputada suplente de Lilian Galán, ¿verdad? Sí, es verdad, correcto. A ver, tengo varias consultas, varios mensajes. Por ejemplo, bueno, hay quien plantea directamente, nos manda algunos ejemplos de estafas. Claro. Mensajes a redes sociales. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Esto porque le hackearon la cuenta a una amiga le hackearon la cuenta de una red social. Hola, ¿cómo estás? Te pregunta. Y uno contesta, ¿no? Hola, ¿cómo andan? Hola, bien, ¿y vos? Te quería hacer una consulta. Decime, claro, le contesta esta persona que fue o que estuvo por ser una posible víctima. Preciso vender $3.000 por transferencia a buen precio. ¿Sabés de alguien interesado en comprar? Y ahí, bueno, sigue la conversación. La conversación. Pero esta persona se da cuenta y le dice, sí, capaz que el jefe de policía que está acá conmigo le interesa. Espera que le pregunto, ¿no? Claro. Porque ahí se da cuenta, claro. Esto de tengo que hacer cambio, tengo que vender tantos dólares o comprar tantos dólares por redes sociales, es una pregunta que debería alertarnos, por ejemplo, ¿no? Claro. Si no es tan habitual que alguien si hay un amigo te va a llamar, che, tengo que hacer tal cosa, ¿sabes cómo? O te mandará un mensaje, no te lo va a preguntar por una red social X, así como de forma
random. Después hay quien pregunta, dice Andrea, por ejemplo, ¿qué sucede con el banco que no se responsabiliza cuando el dinero de la estafa pasa a cuentas del mismo banco que son truchas? Menciona uno, claro, en este caso, pero ¿no hay una falla en los mecanismos de apertura de esas cuentas truchas? ¿Eso no es responsabilidad del propio banco? Sí, eso también es responsabilidad, igual no está dentro de este proyecto de ley, pero sí es responsabilidad de entidad financiera, que igual tiene que ver con lo que venimos hablando de los controles que hace la entidad que regula los bancos, que es el Banco Central. O sea, bueno, si habilita esas cuentas que terminan siendo cuestas para estafar, bueno, ahí hay otro delito, que es otra cosa, pero también tiene que ver con las regulaciones del Banco Central a las entidades financieras y la seguridad que brindan, no solamente ya en la estafa digital, sino también a dónde va la plata de uno. Después hay quien dice si esto no podría darse para algún mecanismo. Bueno, a ver, voy por orden. Hay quien pregunta, ¿por qué no se deshabilita el mecanismo de pedir préstamos online, por ejemplo? Así quien no lo utiliza no puede ser estafado. Plantea, ¿no? Bueno, ahí es como lo que hablábamos un poquito anteriormente, es esto de que uno puede pedir un préstamo. O sea, yo pido un préstamo en mi cuenta y lo tengo ahí, lo uso, no sé, o no lo uso nunca, o lo tengo ahí. El tema es que está bien, yo pido un préstamo y lo saco de ahí. Ahí es donde está la estafa y donde está el engaño. Que entra otra persona que no soy yo. Pido ese préstamo o pido un adelanto de sueldo o la cuenta que tengo ahí y lo saco a otro lugar que no es para mí, digamos, porque es verdad que, bueno, podría ser una situación o no a regular del Banco Central y de las entidades financieras cómo se dan los préstamos. También es verdad que es una facilidad hoy en día. Y no tener que ir al banco o a cualquier lugar a hacer un trámite, una vuelta, bueno, lo haces ahí. Si es para vos, si es para tu uso y no sale de tu cuenta, salvo pagar cosas, comprar X, no sé qué, bueno, está dentro de lo que el banco controlará. Si se va esa plata toda entera para otro lugar, bueno, ahí hay una alerta, que es lo que nosotros tratamos de prevenir con los dobles avisos o con el aviso previo, sobre todo. Marcelo pregunta, estoy escuchando a la legisladora y se me presenta una inquietud en cuanto al resarcimiento. ¿Se podría dar el caso de un acuerdo entre dos partes? Y una se hace la supuesta víctima. ¿No se puede dar lugar a este tipo de situaciones? Sí, claro, también. Que se busque, ¿no?, perjudicar al banco. Se puede buscar, exactamente. También mencionábamos antes que, bueno, las entidades financieras te pueden decir, bueno, yo puedo ser también una víctima de un estilo de estafa a sí mismo, que finja una estafa y haya otra persona. Por eso el aviso previo es como una garantía para las dos partes. La entidad financiera te manda el aviso, si sos vos, pones OK o pones el código que te manda o el mecanismo que sea y sale, y si no sos vos, le avisás a la entidad. Entonces, la entidad ahí no se movió la plata o inmovilizó lo que fuera, no hubo una salida ni una estafa a ninguna de las dos partes. Por eso es importante lo del aviso previo y el aviso posterior en casos de las compras de los mecanismos de pago, como un control de seguridad para las dos partes, ¿no? Marcos plantea, la tecnología llegó muy rápido, hay gente muy ingenua, hay gente ignorante que desconoce el tema. Hay que educar, dice, despertar a la gente, y allí el Estado y las instituciones financieras, empresas de comercio, etcétera, tienen gran responsabilidad. Sí, en el proyecto de ley no le pedimos a las entidades financieras que eduquen, pero sí hay un artículo que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la accesibilidad también para todas las personas, mujeres, las personas más vulnerables, personas con discapacidad diferente, que tanto la accesibilidad al Internet o a los medios digitales hoy es mayor para todo, las garantías y las seguridades no son iguales para todos y todas. Entonces ahí ponemos una campaña que tiene que ver con educación y prevención, pero también garantizar la igualdad y en la accesibilidad y en la garantía y en la seguridad que le brinden a todos y todas, ¿no? Hay quien pregunta también, ¿alguien que no tomó precauciones de ningún tipo debe ser resarcido? Por ejemplo, alguien que ni siquiera tuviera un antivirus instalado o que no es cuidadoso en el manejo de sus contraseñas, ¿tiene que ser resarcido igual? Y bueno, pasa que yo puedo no querer ningún control y mi contraseña y poner dejar mis contraseñas guardadas en cualquier sistema y que de ahí me la roben. Y bueno, sí, yo puedo crear demasiado en el sistema y elegir que hago eso. El tema es que sí, eso que yo utilizo es usado para cometer un delito y estafarme, y bueno, sí, tengo que ser reparado. Ya sea por la parte económica o la parte de robo de datos personales también, porque hay una página web o hay algo que te brinda un beneficio, un servicio, pero no te da nada a cambio. Claramente que hay que tener en consideración cada caso. Lo que busca el proyecto, esto que decíamos al principio, es cómo prevenir y además poder facilitar las denuncias y la reparación en cualquier caso, y para las dos partes, ¿no? Que las entidades financieras tengan también un control establecido y no ser víctimas de también estafas, ¿no? ¿No fue un debe en la ley de inclusión financiera? Por ejemplo, cuando se promovió tanto y se fue por este camino, ¿no debía tener esta otra contracara?
Sí, yo creo que no sé si fue un debe, pero es lo que hablábamos hoy, de que a veces no podemos como determinar mucho la ley. Nosotros le pedimos a la entidad reguladora que ponga medidas de seguridad. Y no ponemos cuáles ni cómo tiene que ser, porque ha avanzado. Bueno, en el momento que se crea la ley de inclusión financiera, capaz que hubo circulares del Banco Central que tenían algunas medidas de seguridad, pero eran para el momento que se creó. Es verdad que la masificación y la forma que tiene hoy la virtualidad para las transferencias o los pagos no es la misma que tenía cuando se creó la ley. O sea, es probable que no haya tenido capaz esta visión estratégica hacia adelante, pero tampoco tenía cómo saberlo o cómo suponer que iba a existir un delito nuevo y tan masificado como la estafa digital. Vayamos ahora a otro componente que tiene el proyecto de ley, que tiene que ver con lo penal, ¿no? Porque por otro lado el proyecto de ley, así como tiene un capítulo que habla del el resarcimiento, la reparación a las víctimas, otro capítulo de obligaciones y responsabilidades de las entidades financieras, también tiene otro capítulo que apunta a las disposiciones penales, ¿verdad? Perdón, me faltó mencionar algunos, disposiciones formativas y educativas, que lo mencionábamos después, y el capítulo 5, que es disposiciones penales. Tiene un capítulo con innovaciones en la materia, ¿no? Con innovaciones penales en la materia. Sí. Por un lado, se le agrega a las tipificaciones que ya existen en el Código Penal, incisos que aclaran que esos delitos también se configurarían si el medio utilizado fuera algún sistema informático. Por ejemplo, se establece que el delito de violencia privada también se configura a través de medios electrónicos. ¿Podemos explicar, a ver, por ejemplo, de qué estamos hablando acá? Y es el robo, digamos, la estafa. O sea, eso es violencia privada. O, por ejemplo, el robo de tus datos y la extorsión, o sea, lo que sea a través de la persona. Bueno, también se da, ya no solamente, por ejemplo, o sea, acá no te agredo solamente en la calle, te voy, te hurto, sino que también lo hago a través de un medio virtual, digamos. Pero ahí lo que se hace es no tipificar un nuevo delito, sino decir que, bueno, a violencia privada también aplica lo que es la situación a través de medios electrónicos. Exacto, o sea, como que se agregan todo lo que sea a través de los medios electrónicos en los delitos que ya existen. Que ya existen. Sí. También se crean delitos nuevos, ¿no? Acceso a información en soporte digital. Ahí, para explicarlo brevemente. Ahí va, eso es lo que hablamos más al principio, es esto de que se está dando mucho hoy el robo de base de datos en algunos lugares. Entonces, bueno, hay dos delitos diferentes. Uno es el acceso a la información, que el delito de acceso a la información de yo entro a la base de datos tuyo y te robo los datos y después, por ejemplo, te hago un estilo de extorsión o chantaje y te digo, para devolverte los datos me tenés que dar una plata. Entonces, ese es el acceso a la información para un fin lucrativo o un delito. Y después está el otro, que es el del daño del sistema informático, y es que, bueno, yo entro a tu computadora y te la dejo inutilizable y te hago un daño, ¿no? Son dos delitos diferentes que capaz que antes no eran tan comunes, hoy se da mucho, y sobre todo el tema de robo de datos es muy, muy común. Entonces, bueno, entendimos que era necesario como tipificarlo aparte. ¿Ves? Una aclaración sobre la parte anterior que me dijiste de violencia privada, que no era solamente el tema patrimonial, sino también tiene que ver con cuando yo te extorsiono para que hagas algo, por ejemplo, que ya no es a través de un secuestro, te obligo a hacer algo, sino que también a través de cualquier medio digital, ¿no? O sea, como obligar a otra persona a hacer una cosa que no quiera. Bien. Y el otro delito que se crea es estafa digital. La estafa digital también, que ya existe la estafa. Hoy existe la estafa. Esto sería estafa digital. Estafa digital, claro. Hoy la mayoría entran dentro de la estafa, o sea, lo que se dan en estos casos entran en la estafa, pero lo que hacemos con poner estafa digital y hacerlo específico es esto de que ahora es más masivo. Entonces ya la estafa es una estafa, es verdad, porque la estafa es eso, un engaño, y a través de ese engaño me haces un daño y hay un delito. Bueno, esto pasa que ahora el daño puede ser mayor, porque ya te digo, llego ahora por una cadena de WhatsApp, llego a 1 millón de personas que antes para robar a una persona tengo que ir uno por uno. Entonces es necesario también crear el delito cuando tiene una dimensión diferente al delito originario, digamos. Por último, a ver, el proyecto de ley, si consideramos otras iniciativas similares que hay en la vuelta, el proyecto de ley presentado por el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, tiene algunos puntos en común con este presentado por el Frente Amplio, ¿no? Sí, tiene. Por ejemplo, penaliza el acceso ilícito a datos informáticos, la suplantación de la identidad y crea el delito de terrorismo digital. ¿Ustedes están abiertos a compasar la iniciativa? ¿Esa puede llegarse a una combinación de ambos proyectos? Bueno, en realidad nosotros tomamos cosas del proyecto de Cal justamente como para evitar la combinación. Nosotros le hicimos muchas reparaciones. El proyecto de Cal ha tenido algunas modificaciones. Estuvo primero en una comisión y después pasó a una comisión integrada para trabajarlo con innovación y tecnología y con la de
Código de Administración Legal de Diputados. Entonces ahí en la integrada empezó como a tratarse de vuelta, pero nosotros ya habíamos hecho reparaciones sobre el terrorismo, por ejemplo, porque no es muy ambigua la ley que presenta acá. O sea, cualquier página que entre a ser terrorista, yo paso a ser un terrorista porque hice un clic en una página que definió a alguien. El tema de, por ejemplo, lo de la identidad, de la suplantación de identidad, bueno, hay que tener algunas salvaguardas. Por ejemplo, las cuentas fake, bueno, podemos hacer un delito en la suplantación. No siempre es una suplantación de identidad con un fin delictivo, ¿no? Okay. Entonces ahí nosotros hicimos muchas reparaciones. Esto cuando pasó a la comisión integrada es como que empezó de cero, y entonces ahí dijimos, bueno, hagamos un proyecto que tome lo que tiene bien, que tiene algunas penas, que está bien, tiene lo de la inclusión, la inmovilización de fondos de ahí, la parte educativa, tiene algunos delitos, la estafa digital, como decíamos anteriormente, de CAL, pero busquemos otra alternativa de que el proyecto, eso, no sea solamente crear delitos en todo tipo, porque hago una cuenta fake, es un delito, ¿no? Bueno, si no tiene un fin más que... O sea, en ese sentido lo acotaron, tomaron varios elementos que contemplaba el proyecto de CAL, que consideraban que estaba bien, y le agregaron lo del resarcimiento. Le agregamos la parte de reparación, le agregamos la parte también del acceso o el uso, digamos, que tiene que ver con el consumo, ¿no? O sea, bueno, también, por ejemplo, no vamos a considerar delito todo lo que sea accesibilidad a través de los medios. Por ejemplo, está el tema de la obsolescencia programada. Bueno, esto de que las tecnologías hoy tienen un límite, no va a ser un delito que yo, por ejemplo, si quiero que mi teléfono dure un tiempo más, lo modifique. Si es para un uso personal, no es un delito. Ahora, bueno, si tiene otra intención, bueno, puede ser. Pero es como más integral en eso. Toma varios aspectos que tienen que ver con el derecho al consumidor, con la parte patrimonial, que son las estafas, y también con la reparación de la víctima, que si bien es lo principal y lo diferente del proyecto, es como más amplio, digamos, ¿no? Al de CAL. No solamente crea delitos como el proyecto anterior. Sigo teniendo más preguntas, pero a propósito de eso, entonces, ¿qué chances hay de que prospere este proyecto de ley? ¿Cuándo se va a empezar a considerar? ¿Y han hablado ya con el oficialismo a ver si está como para acompañar una iniciativa de este tipo? Y bueno, en realidad vamos a apelar a que estén como para acompañar, porque de momento que se da el debate y existe un proyecto y nosotros tomamos parte de ese proyecto, o sea, hay una intención de las dos partes, tanto de la coalición de gobierno como de la coalición Frente Amplio, de legislar sobre esto. Bueno, busquemos la mejor forma de legislar, nosotros entendemos que es esta. Hasta ahora, en realidad, el resto del oficialismo ha presentado solamente el proyecto CAL, hay que ver si traen algunos proyectos alternativos. El 3 de mayo empieza a tratarse en la comisión integrada los dos proyectos que hay y todo lo que se agregue o se saque. Bueno, ahí empezaremos como la negociación interpartidaria para ver qué podemos hacer. Está claro que las dos partes tienen intenciones de legislar sobre esto y que haya un control y que haya delitos también. O sea, no vamos a negar que es necesario. No estaremos tan a favor del punitivismo como otros, pero sí es necesario regular y crear delitos, y de hecho lo hacemos. O sea, que buscaremos la forma de que esto llegue a un final, pero lo que queremos claramente es que haya menos víctimas de estafas digitales o de cualquier abuso a través de los medios digitales, ¿no? Susana plantea, hay muchas pymes que trabajan usando cuentas en Instagram y está la onda de hackear la cuenta, la secuestran y piden dinero para devolverlas. Te dejan sin trabajar y perdés todo lo conseguido. ¿Esto está contemplado? Bueno, es la, es la parte de robo de datos. Pero lo citaba como ejemplo de a tener en cuenta para los oyentes de los distintos tipos de... Sí, a veces es difícil cómo esto yo lo llevo a tierra, o sea, ¿en qué me afecta a mí? Bueno, justamente en eso, o te roban una cuenta o te dicen, no sé, te venden una bicicleta y vos pagas por la bicicleta y después vas y es un triciclo, un ejemplo, ¿no? O sea, entra para ese tipo de, no solamente para los robos de las cuentas bancarias o de las tarjetas, sino también para cosas como así, o el robo de una cuenta que usas para trabajar o una estafa a través de que te vendo algo falso, por ejemplo. Hay quien pregunta también, por ejemplo, dice, usaron una cuenta de Facebook igual a la mía, con mi imagen incluso, y estafaron a una persona conocida. La persona estafada hizo la denuncia y se pregunta qué medida debo tomar yo, dice en este caso. ¿Hay alguna y sí, bueno, ahí puede denunciarlo, ¿no? A la red social. Claro, sí, en la red social y aparte en delitos informáticos, como que hay un robo de identidad, ahí sí hay un robo de identidad con un fin aparte de estafa. O sea, ahí el robo de identidad no es que tipo yo pongo una foto para hacer una ironía, no, robo una cuenta para generar un delito. O sea, que ahí hay, ya eso hoy podría, capaz que tiene sus tiempos, no lo que está solamente considerado acá, pero ya hoy se puede investigar, o sea, que haga la denuncia en la red social, porque también violó algunos mecanismos de seguridad claramente, y a las entidades que hayan sido víctimas también de este robo de identidad. ¿Cuándo dijo que empieza a tratarse el proyecto de ley? El 3 de mayo en la comisión integrada, y de ahí se verá cuándo pasa al pleno de la Cámara de Diputados. Dayana Pérez, diputada del MPP,
Frente Amplio. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.